responsabilidad e imaginario social del psicopedagogo, por lo cual solicitó la presencia del maestro Andrés Gómez Espinosa. Del maestro Mario Ortega Vélez. Del maestro Iván Edgar Ortiz Aparicio. De la licenciada Susana Silvia Báez Lazalo. Y del licenciado Ernesto Fidel Razo García. Para comenzar con esta mesa, les presento al maestro Andrés Espinosa, es psicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, pedagogo por la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente es académico en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y decano de la licenciatura en Psicopedagogía en el INCO. Por favor. ¿Qué tal? De nueva cuenta, gracias por acudir a esta convocatoria, este llamado. Cuando di las palabras al inicio en la mañana, me percaté que no había llegado muchos de los asistentes que ahora nos acompañan. Repito el sentido y el motivo de llevar a cabo particularmente este encuentro. Como les mencionaba, estamos desarrollando un texto que contribuya a fortalecer el sentido y la identidad del psicopedagogo. Entonces, bueno, en esta medida asignamos, con la colaboración y voluntad de los participantes, llevar a cabo desarrollo de distintas líneas temáticas que precisamente coadyuven a este sentido, ¿no? Como les mencionaba, nuestra disciplina, casi nunca utilizo ese término, prefiero hablar de nuestra ciencia o nuestra profesión. Desde la psicopedagogía tenemos que llevar a cabo un trabajo de cobertura en la sociedad, casi de expansión territorial. Nuestra fantasía, que se está cristalizando poco a poco, es justamente elaborar un texto, ya estamos en ello, un libro, y no solo que se convierta en un trabajo bastante presente en la carrera de psicopedagogía, sino también, esta es una visión todavía un poco posterior, llevarla más allá a la venta, a librerías, difundirlo, y nuestra fantasía es psicopedagogizar la sociedad y el mundo. Bueno, entonces la línea que yo solito me autoatribuí de trabajar es justamente género y psicopedagogía. Sobre la pregunta es, ¿por qué es una licenciatura en donde se presentan mayoritariamente mujeres? De acuerdo a cada plantel, pero andamos entre 92 y 96%. Es altísimo población femenina que integra esta carrera. Entonces, esta línea de comprensión es fundamental de un trabajo documental. Entonces, estoy tomando 3 líneas teóricas. Sí se habla. Si alguien quiere un agua, bueno, gracias. Estoy tomando desde una línea clásica feminista, entendiendo un feminismo que sea bien, córralo, ¿no? Luego se la pago, de verdad. Muchas gracias. Gracias, que gentil. Gracias. Entonces, desde una línea conceptual académica feminista, particularmente el papel de algunas teóricas feministas latinoamericanas o hispanoamericanas, como Marcela Lagarde, Marta Lamas, ahora estoy siguiendo una española que hace un trabajo desde Costa Rica, que es Coral Herrera, Marina Castañeda, que es un libro que estamos circulando mucho aquí en el IMPO, de El machismo invisible regresa.
Y también en otra línea que denomino filogenética, que es un concepto precisamente de la evolución darwiniana, pero que mezclo en un sentido particular sobre la evolución del ser humano, de la aparición del Homo sapiens. Y otra línea que estoy empleando para darle una conformación a este documento es recurrir al materialismo histórico, ¿no? Bueno, entonces, la propuesta que estoy planteando es indagar a qué obedece esta condición de que en psicopedagogía la mayor parte de la población, pero casi la totalidad de la población, sean ustedes, chicas, mujeres, el género femenino. Entonces, rastreo procesos de desarrollo social y particularmente de carácter productivo, lo que el marxismo encuentra como la división del trabajo, ¿sí? No solo se fue especializando el Homo sapiens en la atención particular, específica, sobre las cosas que necesitaba para sobrevivir, sino también ahí se fue fragmentando divisiones, no por la condición, digamos, anatómica, morfológica, expresado en masa muscular que lleva a cabo la fuerza, sino en realidad mi hipótesis tiene una orientación crítica, como se imaginarán, y es precisamente que esta construcción se lleva a cabo en circunstancias de subordinación, o sea, no es, digamos, atendiendo a las mejores cualidades del sujeto, sino en el sentido de un conflicto de quien intenta dominar al otro. Entonces, esta condición de que carreras precisamente con pedagogía, de educación básica, preescolar, psicopedagogía, pues responden a una asignación de maternalizar, digamos, el ámbito de la educación formal, donde desde los procesos históricos se fue asignando que la mayor, ya saben que esto es cuestionable, que quien estaba con mejor dotada para cuidar a los críos, de atender o seguir el desarrollo humano, son las mujeres, lo cual, lejos de responder, yo sé que esto para muchas personas es nuevo, y dicen, pues claro, es la mejor dotada. No es el punto, realmente no hay elementos que señalen que tenga condiciones de mayor facilidad y que al hombre se le excluya o que tenga menos habilidades. En realidad, criar seres humanos es un desgaste, o sea, no es fácil. Ser ama de casa incluso presenta los índices más altos de estrés por encima de los corredores de bolsa o pilotos de coche, ahora que está la Fórmula 1. O sea, es una actividad extrema, produce muchísimas cosas. Entonces, no responde este acompañamiento asignado socialmente al desarrollo humano, particularmente en las primeras fases de vida, no responde, digamos, a un sentido de idoneidad, sino a un sentido de jerarquizar, de establecer, digamos, condiciones de poder entre ambos géneros. El hecho de asignar a la mujer a la crianza no es un triunfo, no es un asunto de pertinencia, sino de sometimiento, en donde, bueno, a través de procesos históricos bastante complicados, se fue planteando hasta como una oportunidad, ¿no? Es maravilloso criar a los hijos desde que imbuyes ese discurso, y es como casi felicitarse por las cadenas o por el tipo de jaula que uno tiene. Salud. Entonces, desde ahí encontramos que esta base de asignación femenina al desarrollo humano va soportada sobre ciertas premisas. La primera es suponer que hay un vínculo consanguíneo de carácter genético que solo se suscita entre mamá e hijo, ¿no? Claro, esto es muy cuestionable. Todavía hay quienes sostienen, y cuando lo he planteado en otros espacios,
créanme que he sido a punto de ser apedreado al negar que existe tal instinto materno. No lo digo yo, hay una serie de trabajos que tenemos que definir qué es instinto, si es un impulso natural, como meter las manos y me voy a caer, como respirar, todas las funciones básicas de los seres vivos, y no hay datos reales que sustenten en la actualidad por el nivel de evolución que tenemos en un sentido sociocultural que se pueda reconocer que hay tal instinto materno. Sin embargo, la teoría o los estudios no van a la par del comportamiento cultural. O sea, muchas cosas se plantearon hasta 100 años y todavía la gente discute cosas elementales, desde el momento en que se plantearon otros aspectos. Entonces, esta base, digamos, esta primera premisa acerca de una determinación orgánica que facilita la crianza de las mujeres es difícil de sostener. La otra es también atribuir que incluso el mejor desarrollo, ya va en la calidad del desarrollo del sujeto, se presenta por esta presencia femenina. Y de hecho durante mucho tiempo se planteaban incluso estudios donde se mostraba que el equivalente a otras especies, por ejemplo, que en primates criados por el macho, donde aparentemente el crío era más hostil, era más agresivo. Esto no lo podemos trasladar a la condición humana, ¿no? O sea, con esto quiero decir que, de nuevo, salvo la gestación, que no es cosa menor, y el amamantamiento, no hay ninguna condición que el varón no pueda desempeñar en la crianza de los hijos. Sin embargo, en esta línea diferente en cuanto a lo que ofrecen los estudios y cómo se vive en una realidad social o cultural, pues todavía estamos instalados en la imagen, en la idea de que los hombres no resultan los adecuados, no resultan los pertinentes para llevar a cabo esto. No sé en qué medida, por ejemplo, egrese o se inscriban en educación preescolar hombres, y más por los acontecimientos que hemos socializado en los últimos años. La imagen masculina en contacto con el varón cada vez se ha distanciado más, ¿no? Digo, no le doy la vuelta por la condición del abuso sexual infantil. Designar a niños o así, colocar a niños que coexistan con adultos se ha vuelto una situación, digamos, escandalosa. Entonces, sobre esta línea estoy trabajando el sustentar en qué medida corresponde a que la carrera de psicopedagogía, la ciencia de la psicopedagogía, esté integrada por este universo tan grande e infinito que es el de las mujeres. Nosotros aquí en el IPO tenemos grupos donde no hay ningún hombre, es más bien la excepción donde de vez en cuando se presentan valores. Bueno, por el momento le dejo aquí, muchas gracias. Gracias, maestro. Ahora toca el turno del maestro Mario Ortega Vélez. Él es maestro en Trabajo Social por parte de la UNAM, licenciado en Administración Educativa, estudiante de la licenciatura en Filosofía, es docente del Instituto Mexicano de Psiconcología, docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Por favor, un aplauso. Buenas tardes, gracias, queridos chicos. Respecto a lo que el profesor comenta, mi postura en relación con lo que estamos trabajando es la siguiente. En un primer momento entendemos a la sociedad como aquel espacio en el que el ser humano se vuelve persona. La sociedad es el primer momento después de la familia donde el ser humano adquiere todo tipo de información, de conocimiento, de objetivaciones, de estructuras sociales, de cultura, entre muchas otras. También sabemos que en la postura griega, antes de Cristo, se pensaba que el ser humano es social por naturaleza. Eso partía de Aristóteles. En el siglo XIX se cuestiona esa idea, si el ser humano es social por naturaleza. Después se comenta, el ser humano nace con la tendencia a ser social, situación que es muy diferente a que sea por naturaleza social. En este sentido,
es donde yo relaciono la psicopedagogía con la sociedad. En un primer momento sabemos que la psicopedagogía se encarga del estudio del aprendizaje y la enseñanza de los seres humanos en un espacio áulico, pero mi idea va un poco más allá. El aprendizaje no únicamente se da en un espacio en el aula se ve rebasada por la sociedad. La sociedad entonces sería aquel espacio de aprendizaje donde el ser humano aprende a ser persona. Esta constitución sociológica de la persona, moral, histórica, diría Marx, está atravesada por la enseñanza y el aprendizaje. Entonces mi postura es que el psicopedagogo no se reduce al estudio y análisis e investigación de lo que ocurre en el aula, sino va más allá. El psicopedagogo es aquel profesionista que encuentra lo que ocurre en la sociedad y los procesos que el ser humano lleva a cabo para aprender lo que ocurre en esta sociedad. Simplemente las normas es un proceso complejo por el que pasamos en la construcción en un primer momento y un segundo momento de la apropiación de las normas. ¿Por qué el ser humano aprende las normas? ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto social el ser humano tiene que comportarse de manera normativa? ¿Por qué tiene que seguir valores? O también por qué no tiene que seguirlos. Esto también es un aprendizaje. Sí, entonces la psicopedagogía, como comentaba, rebasa el espacio del aula, se sitúa en un espacio social muy complejo, donde comentamos que la sociedad es el espacio donde nos hacemos seres humanos, donde construimos cultura, donde los símbolos, los seres humanos los interiorizamos y con base en ellos actuamos de manera positiva o también negativa. No solamente positiva, el ser humano también aprende a ser en sentido moral malo en la sociedad, y también hay un aprendizaje aquí bastante importante. Bien, dentro de la sociedad existen un cúmulo de conocimientos que el ser humano los conoce, los solidifica. En este sentido, el proceso social de aprendizaje, en este sentido le llamamos objetivaciones. ¿Qué es una objetivación? El ser humano solidifica lo que aprende en la sociedad. Ahí también tenemos un aprendizaje social. Estas objetivaciones pasan por un proceso histórico bastante complejo. Las aprendemos, como decíamos, y después actuamos con base en ellas. Pero ¿por qué el ser humano requiere de estas objetivaciones? ¿Por qué el ser humano requiere de solidificar para representarse a sí mismo y a los demás lo que va conociendo en la sociedad? Este es un proceso social de aprendizaje muy complejo. Una objetivación bastante común es el sentido común. El sentido común es aquella especie de lógica social que el ser humano aprende. Sí, el ser humano aprende. Otra postura en la que sustento lo que el profesor comentaba, lo que estamos trabajando, dice Aristóteles que el ser humano por naturaleza tiene la necesidad de aprender y de conocer. Entonces ahí sustento el valor epistémico de la psicopedagogía, en tanto que el sujeto cognoscente es un sujeto de aprendizaje y la sociedad es el espacio amplio, después de la familia, donde el ser humano aprende. ¿Sí? Es importante que tengamos esta idea de que el psicopedagogo tiene una relación muy importante con las ciencias sociales, no únicamente con la psicología, con la pedagogía. Bien, en otro apartado, el psicopedagogo también tiene algunas responsabilidades como cualquier profesión. Los profesores tienen una responsabilidad de atender las demandas sociales. ¿Qué hace el psicopedagogo en la sociedad? Bien, atiende las demandas de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en la sociedad. Como comentábamos, los seres humanos estamos en un espacio social donde nuestro principal, por así decirlo, incentivo y necesidad es aprender. Tengo una postura personal que es un poco compleja o chistosa, que yo le llamo el psicosociopedagogo. Es complejo, es muy amplia la palabra, ya nos remite a problemas epistemológicos. Saber qué haría o qué es un psicosociopedagogo. En primer lugar,
La psicología sabemos que trata con las emociones, demás aspectos, cómo el ser humano se constituye como ser emocional y qué relación tiene esta con la sociedad. La pedagogía en general trata sobre la metodología y la manera en que los seres humanos aprendemos. Aquí ya situamos la psicología y la pedagogía. ¿Qué hace la sociología? Bueno, la sociología hace, entre otras cosas, el análisis estructural de las sociedades y la manera en que el ser humano es determinado por estas estructuras sociales. En ese sentido, la psicosociopedagogía o el psicosociopedagogo sería aquel analítico de la psicología, aquel analítico de la pedagogía, pero sin dejar de lado la parte social del ser humano, ¿sí? Es una postura quizá un poquito aventurada, pensar en el psicosociopedagogo, quizás preguntarnos, ¿qué estudias psicosociopedagogía? Bueno, ¿qué sería eso? Es responder a esta pregunta. El psicosociopedagogo sería aquel profesionista capaz de entender e interpretar los procesos psicológicos y sociales por lo que atraviesa el ser humano a lo largo de su vida. Es decir, no únicamente somos seres psicológicos, no únicamente venimos a aprender, sino que venimos a tener contacto con los demás. Ese contacto le podemos llamar socialización, y esta también es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, te cuento en un momento, el aprendizaje es a nivel social, es a nivel estructural. El ser humano para poder moverse en la sociedad requiere de aprender las estructuras sociales que nos determinan. Por ahí la postura de Marx decía que nuestra conciencia individual está determinada por la conciencia social. En ese sentido, el psicosociopedagogo estaría analizando, estudiando cómo la conciencia individual es nutrida por la conciencia social. Hegel pensaba al revés. Para Hegel, la sociedad se constituye a partir de la individualidad. La postura personal es la marxista, repito, que la conciencia individual es determinada por la conciencia social. Otra parte teórica donde sustento este tipo de afirmaciones chistosas, para Emilio Durkheim también. Para Durkheim el ser humano es producto de las estructuras sociales, ¿sí? Y si le agregamos estructuras psicológicas y didácticas, entonces el profesionista nuevo, psicosociopedagogo, repito, sería capaz de analizar la psicología, la pedagogía atravesado por la historia, por la sociología. Entonces, pues esa es la propuesta que tengo como el profesor Andrés, los colegas también, y pues quiero sustentarla de manera teórica, no tratando de no dejar vacíos epistémicos, porque en estas propuestas tiene que ver qué relación tiene esta profesión con la sociedad. La epistemología nos ayudaría a construir ese tipo de conocimiento. ¿Qué alcance tendría un psicosociopedagogo? ¿Qué función, a qué tipo de conocimiento respondería la psicosociopedagogía? ¿Sí? Entonces, es un problema epistémico, es un problema pedagógico, un problema social que deberíamos tratar primero de formular, y después de hacernos preguntas, y de último, tratar de responder a estas preguntas de la relación sociología, pedagogía y psicología. Es una propuesta personal que nace de algunas partes de los diálogos de Platón. Entonces, en ese sentido, entendamos a este filósofo como iniciador de la psicosociopedagogía. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora es el turno del maestro Iván Edgar Ortiz Aparicio. Él tiene la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, diplomado en Pedagogía y Filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional y la maestría en Desarrollo Educativo en la línea de Teoría e Intervención Pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional. Un aplauso, por favor. Hola,
días. Como ustedes saben, también la tecnología tiene su vida límite, ¿no? Ustedes ya verán. Bueno, mucho gusto por la invitación, gracias a las panelistas, a todos ustedes por asistir. Y yo creo que es un tema muy interesante. Empezaría con... ¿Alguien conoce a los grupos de los Bunkers? Grupo chileno. Hay una canción que se llama No hay nada nuevo bajo el sol. Parto de esa tesitura también. Y de paso, ¿alguien ha leído a Eduardo Galeano? Que siempre lo recomiendo precisamente en las clases. Eduardo Galeano, ¿cómo? ¿Nadie? El CCH Vallejo yo lo leí. ¿Cuál, compañero? El de Las Venas Abiertas de América. Muy buen libro, un buen ensayo. Debería ser la Biblia de los latinoamericanos. Exacto, ese es un libro que realmente los psicopedagogos tienen que leer, les guste o no, pero sí es necesario como datos históricos. Las Venas Abiertas de América Latina. Otro libro que les recomiendo, que siempre se lo he dicho a mis grupos también, es el de Eduardo Galeano, que se llama El mundo al revés, patas arriba. De la Escuela del Mundo al Revés, patas arriba, de Eduardo Galeano. Bueno, yo quiero compartir varias ideas que he estado haciendo y construyendo con el profesor André y con nuestros colegas. Y precisamente quiero citar dos frases que a mí me siguen moviendo en la actualidad, que dice Eduardo Galeano. El primero sale precisamente del libro de la Escuela del Mundo al Revés, patas arriba, ¿no?, de Eduardo Galeano, y dice: educando con el ejemplo. La Escuela del Mundo al Revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente dicta sus cursos. A todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo. Por algo es hija del sistema que ha conquistado, por primera vez en toda la historia de la humanidad.